Entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos. Entramos en la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio y de Majestad Televisión. Saludos cordiales a quienes siguen en nuestra sintonía en la señal de radio en Santo Domingo de los Áchiras por Majestad Televisión y también en nuestra transmisión por el Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Igualmente estamos en internet por www.radiomajestad.com. El señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, está con nosotros. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. ¿Cómo está usted, Fabricio? Un gusto saludarlo a usted y a todos los que hacen su radio. Gracias por la gentileza. A ver, quisiera partir la entrevista con una confirmación. Sí o sí, entre sábado y domingo, el CNE podrá proclamar los resultados numéricos de las elecciones del domingo 7 de febrero. Sí, en la medida en que se cumpla el compromiso de la empresa transportadora de los paquetes electorales que nos ha dicho que los traen desde Estados Unidos, específicamente Cincinnati y alguna otra locación, pero que nos ha dicho que hoy en el transcurso de la tarde deben estar llegando a Quito. Eso implicaría que las personas de la Junta Provincial del Voto en el Exterior tendrían que escrutarlas, no son más allá de unos 200 y algo más de votos, y se incorpora eso al acta final de escrutinio de carácter nacional. Nosotros nos tenemos que inmediatamente reunirnos, para eso tiene que mediar una convocatoria con 12 horas de anticipación a los 5 consejeros, pero yo creería que puede estar sucediendo mañana, pero en el peor de los casos el domingo. Por lo tanto, la respuesta es sí o sí. Hasta el domingo 12 de la noche nosotros, salvo esta contingencia, por supuesto, que no depende del Consejo Nacional Electoral, deberíamos proclamar ya los resultados finales. Claro, por eso yo le puse sí o sí para que no me diga que no, pero entonces hay esta previsión hasta el domingo. Ahora bien, a esta hora igualmente ya finalizaron los escrutinios en las juntas provinciales de las 24 provincias del país. Es correcto esto, ¿verdad? Así es, ya tenemos nosotros la información, ya ha sido conocida por el Pleno del Consejo, salvo esta situación última de la que hemos comentado hace un instante. Con esto que ha ocurrido en las juntas provinciales electorales a esta hora, ya está cerrado el escrutinio, ya en las juntas provinciales en este momento ya no hay nada que hacer, se ha trasladado justamente para la elaboración del acta final por parte del Consejo Nacional Electoral. Mi pregunta es, ya con esto cerrado a nivel provincial, ya no se puede dar paso a un recuento de votos como insiste el candidato presidencial Yacu Pérez. Efectivamente, todas las condiciones que se establecieron en su momento en ese acuerdo al cual llegaron el candidato Pérez y el candidato Lasso, que fue celebrado por el país, por las condiciones en que se dio, por la confrontación mismo, por la argumentación de cada uno de ellos, por la pasión que pusieron en sus intervenciones. Pero todo eso ya quedó cuando existieron discrepancias, cuando de repente se desborda el asunto y hay candidatos que dicen yo también quiero participar, yo también quiero entrar, yo también quiero exigir recuentos porque a mí también me han birlado votos. Y en las discrepancias originales por los dos actores principales, más toda esta situación, ya nos hizo mirar el manejo de esto con mucho más cuidado, por efecto a que se podría comprometer seriamente la realización de la segunda vuelta, ir adelante con todas estas demoras que se fueron acumulando en su momento para llevar adelante ese proyecto. Hoy queda totalmente descartada esa situación, proclamamos resultados y se abre el espacio por el cual todas las organizaciones políticas, todos los candidatos que participaron, tienen el derecho, le pongo comillas y negritas, tienen el derecho de impugnar esos resultados con la presentación de las pruebas pertinentes. Cualquier organización política que ha hecho un buen control electoral debe tener las actas con las cuales demuestra que la información que ha ingresado a nuestro sistema no es la correcta, no es la misma que ellos tomaron nota, y serían las pruebas para obligarnos a nosotros a abrir actas. Si tienen 100, abrimos 100. Si tienen 1000, abrimos 1000. Si tienen 10.000 o si tienen 50.000, nos obligamos a 50.000, porque la norma nos obligaría, pero con documentos en la mano. Ahora bien, ustedes han conocido ya en el Consejo Nacional Electoral
el último recurso que ha sido presentado por el candidato Yacu Pérez. Entiendo que él en estas horas ingresó un nuevo oficio pidiendo que pare el escrutinio e insistiendo en el recuento. ¿Ustedes ya conocieron ese oficio, este último oficio? Formalmente no, lo tenemos que conocer en el momento que sesionemos. En el momento que sesionemos para la audiencia pública de escrutinio, concluyendo el proceso y proclamando resultados, lo vamos a conocer. Si el documento tiene los respaldos legales pertinentes, tendríamos nosotros que acatarlo. Pero si no tiene los respaldos legales del caso, pues obviamente no podríamos darle paso a él mismo. Eso me permite hacer una mirada retrospectiva con usted, ingeniero Enrique Pita, a la noche del pasado martes, cuando el Pleno del Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre el informe jurídico que había sido preparado previamente por el departamento correspondiente del CNE, donde aceptaba, proponía que el Pleno acepte parcialmente la reclamación presentada por Yacu Pérez y se daba paso al recuento de votos en Guayas 100%, y el 50% de manera aleatoria en 16 provincias del país. Finalmente no hubo votos, usted se abstuvo. ¿Por qué ese voto de abstención de Enrique Pita respecto de ese informe? Porque ese informe tenía elementos positivos, hacía toda una base de sustentación legal por el cual se justificaba llevar adelante el proceso de recuento sobre en base a lo que se había convenido y a las conversaciones, esa famosa reunión entre los candidatos Pérez y Lasso. Tenía una muy buena base legal. Sin embargo, omitía aspectos importantes de alertarnos a nosotros, porque esa es la obligación de los asesores, del personal que ocupa estas funciones importantes en la asesoría jurídica, en el área de organizaciones políticas, etcétera. Tenían la obligación de alertarnos a nosotros respecto no solamente a la legitimidad o a la legalidad de lo que se había convenido, sino de los riesgos también que existía llevar adelante este proceso. Y es que efectivamente, ya mirándolo en frío esto, cuando había otros actores políticos, cuando había que se estaban incorporando y exigiendo cosas, cuando también había problemas y las discrepancias entre los que habían convenido esto, nosotros ya también teníamos que mirar el aspecto de cómo iba a impactar en la organización de la segunda vuelta electoral. Y es ahí cuando yo advierto el peligro que existía de que si nosotros atendíamos indiscriminadamente estas peticiones de revisión sin pruebas pertinentes, estábamos al filo de la legitimidad, habríamos espacio para que mucha gente que está atrás del Consejo Nacional Electoral para echar a la borda el proceso electoral, que ya nos lo han demostrado que así es, podríamos haber puesto en riesgo la realización de la segunda vuelta electoral. O sea, su voto de abstención, en resumen, tenía que ver básicamente con este riesgo de que rebasemos el plazo del 16 de marzo, que es la fecha cuando debe comenzar la campaña de la segunda vuelta. Así es, efectivamente. Pero, lo manifesté y me sostengo ahora en lo mismo. Pero en estricto derecho, ¿cabía o no cabía el recuento de votos? Más allá de esta alerta que usted señala, yo le escuché su intervención la noche del martes, seguí con mucha atención de cerca el desarrollo de la sesión, escuché la postura de Luis Verde Soto, la suya, la de Estela Cero, la de José Cabrera y la de Diana Tamaín. Pero le pregunto a usted, en estricto derecho, ¿había la posibilidad de ir al recuento como lo había solicitado Yacu Pérez y como lo habían acordado tanto él cuanto Guillermo Lasso durante la reunión del pasado viernes? En el derecho público usted solo puede decir lo que está, en el derecho público usted puede solamente hacer lo que está contemplado en la ley. A diferencia del derecho privado, ¿verdad? Que usted puede hacer lo que no está prohibido. Bueno, nosotros tenemos un marco legal que es el derecho público. En ninguna parte de ese derecho público, de ese código de la democracia, establece que usted pudiese abrir indiscriminadamente urnas. Esto era un tema político y un tema que se veía que el pueblo ecuatoriano y que organizaciones internacionales lo aplaudían. Pero nuestra responsabilidad como consejeros es, si bien es cierto, tomar una decisión audaz que podía haber sido recurrida por actores políticos en cualquier momento dado, más que privilegiar este hecho político, es el hecho práctico de organizar una segunda vuelta electoral.
electoral. Por eso es que cuando ya nos sentamos a ver los tiempos para llevar adelante esto que se había convenido, de lo cual se había conversado mucho, es que yo, y asumo mi responsabilidad sobre mi voto, no sobre lo que decidieron los demás, yo comienzo a darme cuenta de que, si bien es cierto, estamos estirando la interpretación de la ley, pero nos estamos poniendo en riesgo no la parte de nuestra propia seguridad por sanciones que se nos pudieran venir encima, sino por poner en riesgo la ejecución de la segunda vuelta electoral. Para mí no cabía, y es como me pronuncié. Ahora bien, si yo reviso, por ejemplo, el artículo 141 del Código de la Democracia, que tengo el código aquí a la mano, el artículo 141 establece justamente la posibilidad del recuento. ¿Qué dice el artículo 141 en el segundo inciso? El escrutinio nacional consistirá en examinar las actas levantadas por las juntas provinciales, distritales y de las circunscripciones especiales en el exterior a fin de verificar los resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a ello. El Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. Yo le pregunto, ¿esto no es lo que pedía Yacu Pérez con base en este segundo inciso del artículo 141, ingeniero Enrique Pita? Mi estimado Fabricio, no tengo el código en la mano, pero le voy a pedir a usted que lea el inciso primero. El inciso primero. El Consejo Nacional Electoral realizará el escrutinio nacional y proclamará los resultados de las elecciones para presidente de la República, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales del exterior y representante del Parlamento andino, así como en las consultas populares nacionales, referéndum y revocatorias de mandato de cargos nacionales. Se instalará en audiencia pública previo señalamiento de día y hora, no antes de 3 días ni después de 7, contados desde aquel en que se realizaron las elecciones. Perfecto. Todo lo que continúa y el artículo segundo y el inciso segundo y el inciso tercero guarda relación con el primero, proclamará los resultados. Por lo tanto, cualquier acción, cualquier decisión tiene que guardar relación con respecto a lo primero. O sea, primero hay que proclamar los resultados y luego dar paso a esas verificaciones o comprobaciones que se estimen necesarias. Así es, por eso es que concluye en el tercer inciso diciendo que el Consejo Nacional Electoral podrá disponer la apertura de urnas, etcétera, 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 pero tiene que guardar relación con el primero, proclamo resultados, los actores políticos pueden presentar las impugnaciones del caso y nosotros estamos obligados. Y con este artículo se conecta el 138, cuando establece cuáles son las únicas condiciones en las cuales usted puede abrir urnas, y son 3. Cuando los votos, cuando las actas tienen inconsistencias numéricas. ¿Qué significa esto? Que el número de electores no coincide con los votos que están registrados en el acta. Cuando el acta no tiene firma del presidente y vicepresidente. Y tercero, que sería la de este caso, cuando el actor político presenta una acta en la cual demuestra con esa información que los números ingresados al sistema difieren de lo que él tomó en la Junta Receptora de Votos. Por eso es que nosotros decimos, estamos listos a abrir lo que tengamos que abrir, todas las urnas que sean necesarias, en la medida en que las decenas de miles de actas que dice tener el candidato Pérez y su organización de política no sean presentadas. Quiero, sobre este punto, lo que tenemos en su primera comunicación del candidato Pérez fueron 40 actas. Y deslegitimar el proceso por 40 actas, porque me parece, me dicen, yo siento, a mí me dijeron, no es legal, no se acoge a los requisitos de carácter legal. 40 actas de 39,000 y pico. Efectivamente, 40 actas de 39,000. Y de ahí para adelante, pues el decir es un fraude masivo. Con un hecho adicional, que en muchas de las afirmaciones no es que dice que Lasso es el que lo ha perjudicado, sus votos se lo han pasado al que terminó primero. Entonces el derecho del primero también decir, a ver, ¿qué es que está pasando aquí? Pues, ¿no? Ahora, ¿usted estuvo en la reunión del viernes? Sí, señor, yo estuve. Ya, yo le quiero preguntar allí porque, perdón mi extrañeza, pero para mí es muy claro lo que usted está explicando en este momento. Pero me extraña que el día viernes no dijeron esto. O sea, el día viernes, ante los ojos del CNE y de la misión de observación de la OEA, este encuentro entre dos candidatos presidenciales, que además, permítame hacer un comentario, y esto lo he dicho públicamente,
Yo jamás he visto que, por ejemplo, dos candidatos se pongan de acuerdo para imponer algo, pretender imponer algo a la autoridad electoral, porque ustedes, como autoridades electorales, son los que finalmente, conforme lo que dice la ley, deben tomar una decisión respecto de la resolución de reclamaciones, no dos candidatos. O sea, para mí se ha vendido mucho humo respecto de un acuerdo entre dos candidatos. Pero mi punto es, ¿cuándo se dan cuenta de lo que usted me está diciendo? ¿No se dieron cuenta el día viernes, ingeniero Pita? Pero mire usted que es mi posición, porque dos personas en esa sesión sí votaron a favor del recuento. La candidata Cero y la candidata... la consejera Cero. La consejera Cero y la presidenta Tamaín. Y la consejera presidente votaron. El candidato, perdón, el consejero. El consejero Cabrera votó en contra y yo me abstuve por las consideraciones que le acabo de comentar. Sí, pero mi punto es, ¿por qué no lo dijeron el viernes? ¿No se dieron cuenta? La decisión nuestra era llevar adelante el acuerdo, independiente de los riesgos de cualquier tipo. La decisión era llevar adelante. Sí, pero la decisión tiene que estar apegada a lo que dice la ley. A mí me queda clara su explicación respecto de cómo se ha interpretado lo que dice el contenido del 141 y del 138 del Código de la Democracia. O sea, una cosa es lo que dice la ley. Aquí mucho se ha hablado de la legitimidad y me invitan a acordarme de esa frase que dijo alguna vez el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en su momento, de que la realidad rebasó la legalidad. ¿En qué momento nos perdimos sobre eso? La decisión del Consejo Nacional Electoral era llevar adelante. Donde nos entrampamos era en la decisión de cuáles eran las juntas receptoras de votos que tenían que abrirse. Por un lado, el candidato Pérez presenta una lista de las casi 20.000, 19.000 juntas receptoras de votos, la una femenina de tal cantón, las dos femeninas tales, las pares por aquí, las impares por allá. El detalle no importa porque eran como 20.000. Es en ese momento cuando el candidato Lasso cuestiona esa lista y dice, voy a utilizar en términos coloquiales, ¿y tú por qué puedes presentarla esa lista así y yo por qué no? Y es cuando el candidato Lasso mete una quilla en el tema y dice, hey, un momento, ¿y por qué nosotros dos sí y no también los otros candidatos? Ya usted debe haber visto un video del candidato Isidro Romero que dice que a él también le violaron los votos y que él también quiere presentar urnas, el listado de urnas para demostrar porque también le han violado los votos porque también siente que ha ganado. Es decir, esto se desbordó. Y ya en ese momento, por muy estirada que sea la interpretación de carácter legal, tenemos que asentar los pies sobre temas firmes. Es este acuerdo que fue muy bien visto, que personalmente lo aplaudí como lo aplaudieron todos los ecuatorianos, ponerlo en vigencia con todo este marco de discrepancia, porque ese parece que es el deporte nacional nuestro, de discrepar, de argumentar, de echar abajo buenas iniciativas en la medida en que yo no estoy siendo considerado, o yo no he participado, o yo también quiero estar ahí presente, es lo que a mí me llevó a la posición que tengo. Ahora, vamos a suponer que el domingo se proclaman los resultados numéricos, conforme dice el 141 del Código de la Democracia. A partir de allí se abre un plazo para que los sujetos políticos presenten las impugnaciones o las reclamaciones que correspondan ante el propio CNE. Con base en eso, le pregunto, ¿es posible que luego de la proclamación de resultados numéricos se pueda eventualmente disponer un recuento de votos a partir de la apertura de urnas o ya no hay cómo abrir urnas en esta etapa, ingeniero Pita? Se abrirán todas las urnas que tengan que abrirse en la medida en que el candidato Pérez o cualquier candidato, porque ya no estamos hablando del candidato solamente el derecho que le asiste al candidato Pérez, sino a todos los candidatos que se sientan perjudicados en entregarnos las actas, en proporcionarnos una petición formal con las actas de respaldo. De tal manera que nos encuadramos en lo que dice el artículo 138, con documentos en la mano que demuestren que efectivamente hay una irregularidad en el ingreso de datos, nosotros estamos obligados. Nos presentan 10, vamos a abrir 10. Nos presentan 1000, vamos a abrir 1000. Si nos presentan las 20.000 que dice tener el candidato Pérez, perfecto. En ese momento se va a proceder al recuento porque la ley nos obliga a hacerlo. Pero tiene que presentar la prueba, es decir, el acta. Si no presenta el acta, no hay prueba.
Definitivamente, así es. Y si no presenta esa prueba, no se puede dar paso al recuento de los votos. Proclamados los resultados, abrimos un periodo de impugnaciones, 48 horas, si en 48 horas no nos lo presentan, cerramos el proceso, proclamamos este resultado definitivo y estamos en la segunda vuelta. Ayer, Yacu Pérez dijo que si el CNE no da paso, está seguro que el Tribunal Contencioso Electoral sí dará paso. ¿Tiene sentido esto? Le pregunto a usted, ingeniero Pita. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Es más, él pudiera saltarse el paso de impugnar ante nosotros. Él pudiera dirigirse directamente al Tribunal Contencioso Electoral. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, que es el juez final en temas electorales, va a ser muy estricto respecto a exigir que se le dé la documentación pertinente. Yo le recuerdo a usted que cuando estábamos en toda esta discusión en estos últimos días, el Contencioso Electoral publicó un tuit donde fue muy claro y específico, recordándonos lo que dice el 138 y cuáles son las causales para que se dé estos procesos de reconteo. Por lo tanto, sí, le asiste el derecho, le corresponderá al Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse. Le quiero preguntar además a usted, ingeniero Enrique Pita, todo esto, digamos, todas estas dudas tienen una génesis, y la génesis es la difusión de los resultados del conteo rápido después de las 9 de la noche del domingo 7 de febrero. Con un margen tan pequeño, le pregunto a usted, ¿fue un error haber difundido estos resultados? Posiblemente sí, pero en primer lugar yo estuve ahí. La presidenta dio... Nosotros habíamos advertido que un conteo rápido tiene un margen de error, y en este caso era de un 1%. Cuando la presidenta dio la información, ella dio los inicios y los términos, los picos y los valles, los máximos y los mínimos de las votaciones. Y para ese momento, si nosotros encontrábamos un punto medio entre los máximos y los mínimos, el candidato Pérez ocupaba la segunda posición y el candidato Lasso. Cuando ya prácticamente se completó con 200 urnas más cuyos datos ingresaron, ya el asunto se invirtió. Y yo salí a tratar de cambiar la apreciación que se había hecho inicial sobre el anuncio de la señora presidente. Pero, señor Vela, mi amigo, créanmelo, yo no lo entiendo, créanmelo, no lo entiendo. Porque intentar fijar una posición de resultado sobre el supuesto dato vinculante, que no lo es, de un muestreo rápido, me parece un contrasentido. Si después de haber escrutado casi 40.000 actas de juntas receptoras generadas en las juntas receptoras de votos, después de haber contabilizado los votos de los casi 13 millones de electores, después de tener una información tan contundente, se sigue hablando de que un conteo rápido realizado sobre 2.425 actas era el que me dijo que yo ganaba. Pero cuando ya se cuentan casi 30.000 actas, 40.000 actas, ya dudo. No me hace sentido. Creo que hay alguna confusión muy grande sobre esto. Claro, a estas alturas evidentemente es así, pero me parece que en un primer momento la duda se genera por eso. Tal vez lo más saludable hubiese sido que no se difunda el resultado con un margen tan pequeño. Digo, habemos quienes lo interpretamos así, ingeniero. Sí, es verdad. Yo sostengo lo que digo. Posiblemente incluso lo que debió haberse dicho es, hay un empate técnico entre dos candidatos y ahí quedábamos, y no dar números. Cualquier cosa a estas alturas podría haberse hecho diferente, pero así se hizo. Podemos quejarnos de aquí hasta el día del juicio final de lo mal que se comunicó, cómo debió haberse comunicado, pero la realidad hoy, aquí y ahora es que después de un conteo no rápido, lento, de casi 40.000 actas, los resultados son los que estamos anunciando al público. Correcto. Ingeniero Pita, muy interesante este diálogo que hemos tenido abordando justamente el tema electoral, y le agradezco públicamente porque usted siempre tiene la gentileza de atendernos. Lo mismo la presidenta Tamaín, lo mismo el consejero Cabrera, siempre tiene la gentileza de atendernos y no se niega a conversar con este espacio. Gracias, ingeniero Pita, por el tiempo. Que tenga un buen día. Siempre a sus órdenes. Buenos días igual. Muy amable.
Saludos cordiales a nuestro invitado, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, conversando aquí en A Primera Hora, 8:29.